Bienvenidos a Economía en Breve número 348 del 9 de noviembre del 2025. Esta semana comenzamos comentando un suceso lamentable que refleja la triste realidad que vive el país. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que denunciara la gravedad del problema del crimen organizado en su municipio y en su estado y que hubiera pedido ayuda al gobierno federal para enfrentar a los criminales, fue abatido a balazos en un evento el Día de Muertos. Manzo, por lo visto, fue un hombre valiente que se atrevió a levantar la voz y a actuar en contra de los cárteles que controlan su estado, lo que le costó la vida. Lo ocurrido retrata de cuerpo entero el problema de inseguridad en el país, con organizaciones criminales que actúan con toda impunidad en contra de la sociedad sin que el gobierno, en sus diferentes niveles, haga algo efectivo para contenerlos, ya sea por indolencia, incompetencia o complicidad. Aunque el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha respondido como acostumbra, tratando de escabullirse de la responsabilidad mediante el manejo de la narrativa, la realidad le está superando y este evento seguramente marcará su sexenio. En otro evento relevante, ahora en Estados Unidos, los demócratas ganaron de forma amplia en algunas elecciones locales que se realizaron, destacando el triunfo del señor Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York. Mamdani es el primer musulmán en ser electo para este puesto y logró la victoria con una plétora de propuestas populistas como congelar las rentas para departamentos sujetos a regulación, transporte público gratis y más accesible, construcción de viviendas accesibles y no podía faltar aumento de impuestos a los más ricos y a las corporaciones. Los recientes triunfos demócratas sugieren que parte del electorado comienza a cansarse del estilo de gobierno de Trump y están girando hacia una izquierda más radical y diría poco realista. Por cierto, la aprobación del presidente Trump se ha deteriorado con fuerza en los últimos días, como pueden ver en esta gráfica de Real Clear Politics, lo que me parece refleja ya los efectos del cierre del gobierno sobre los ciudadanos ante la falta de acuerdo de los congresistas para aprobar un presupuesto. Ya le está empezando a morder al señor Trump en su popularidad este cierre del gobierno. Pasando a los indicadores económicos de la semana, pues en México tuvimos varios, comenzando por las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en México y que pueden ver en esta gráfica totalizando 5.2 miles de millones de dólares, que sigue siendo un monto elevado, pero como pueden ver aquí, queda por debajo de lo que se había observado en el mismo mes de septiembre de los dos últimos años y ya comienza a perfilarse cierta tendencia descendente respecto a los picos alcanzados en el 2024. Entonces las remesas están bajando seguramente por lo que está pasando en Estados Unidos, que es una combinación de factores, desde el temor que pueden tener las personas a mandar su dinero a sus familias aquí en México por el miedo a ser detenidos, hasta un menor ritmo de la actividad económica en nuestro vecino del norte. El número de remesas, como pueden ver en esta otra gráfica, se redujo también de forma importante a 13.2 millones de envíos, es de lo más bajo observado en los últimos 3 años. Y si vemos el monto de la remesa promedio en dólares, esta fue de $396, estuvo un poco por arriba de lo que se observó hace un año, pero por debajo de lo que se observó en septiembre de hace 2 años. Entonces, no es un monto de los más elevados que hemos visto. Y si lo vemos en pesos, ya convirtiendo a pesos, que es lo que efectivamente reciben las familias en México, el monto promedio de las remesas fueron de 7,329 pesos, el monto más bajo por lo menos en el último año. Entonces ya se está empezando a resentir esta reducción en los envíos de los trabajadores en el extranjero. Tuvimos también las cifras del consumo privado del mercado interior, que pueden ver en esta gráfica extraída del reporte del INEGI, en la que se aprecia una gran volatilidad, movimientos muy marcados, muy fuertes para arriba y para abajo. Ahora tocó un crecimiento importante de 0.6%, que bajo condiciones normales sería un crecimiento bastante fuerte. Sin embargo, cuando vemos la gráfica podemos apreciar que a pesar de este incremento y a pesar de que en lo que va del año se observa cierta tendencia ascendente, todavía estamos en los niveles que se alcanzaron a principios del 2024
y el consumo respecto a ese mes y a lo que observamos a principios del 2024, pues estaría todavía en los mismos niveles, es decir, prácticamente estancado. Si lo vemos por componentes, el que se refiere a bienes nacionales, pues creció con fuerza 1.3%, pero aquí en la gráfica vemos que hay muchos vaivenes y que está pues básicamente estancado este indicador del consumo privado. Los servicios repuntaron de forma marginal 0.2%, se han mantenido con este impulso leve, pero al parecer bastante continuo, como pueden ver en esta gráfica. Y el componente que fue más dinámico fue nuevamente los bienes importados. Aquí crecieron ya bastante menos que en los 2 meses previos, repuntaron 0.3%, pero noten cómo, sobre todo en lo que va del año, pues han repuntado y están alcanzando el pico que alcanzaron también por ahí del 2024, entonces nada extraordinario en el consumo privado. Y donde tenemos muy malas noticias es en la inversión, la formación bruta de capital fijo que pueden ver en esta gráfica también del INEGI, con una caída muy fuerte de 2.7% que se dio en el mes de agosto. Como pueden ver en esta siguiente gráfica, la caída de 2.7% pues continúa con la clara tendencia descendente que ha mostrado este indicador que está en franco declive. Y si vemos sus principales componentes, la parte de construcción, inversión en construcción, se contrajo 1.5%, otra caída bien importante. Y aquí al interior de la construcción, el componente no residencial, que es el que podemos ver en esta siguiente gráfica y que se refiere pues, a las grandes obras sobre todo, se contrajo 2.1% y está en un franco declive ya en niveles por debajo de los que alcanzó del 2011 al 2015. Entonces aquí hay una fuerte caída después de ese crecimiento casi milagroso que se dio con las obras insignia del gobierno pasado, pues ahora va en declive. Hay que notar que pues era de esperarse este comportamiento en la inversión, como ya les he comentado en el programa muchas veces, dado que el entorno de negocios es muy adverso. Hay no solo una gran incertidumbre por lo que está pasando en Estados Unidos con la política comercial de Donald Trump, sino también en el ámbito interno con los cambios que se han dado al sistema judicial. Hace poco había una noticia en donde una de las ministras, la menos ilustrada de la Corte, pues estaba pensando revisar sentencias anteriores de la Suprema Corte, y esto es un muy mal precedente porque elimina la certeza jurídica de lo ya juzgado, y eso desde luego es algo de lo que está afectando negativamente a la inversión, que como ya vimos se está desplomando. También en la semana tuvimos los resultados de inflación del mes de octubre. Hay que recordar que ya se habían anticipado la primera quincena de octubre, ahora es todo el mes, y los resultados son buenos en lo general y en el índice completo, como podemos ver aquí. El índice general pues tuvo una inflación mensual de 0.36%. El mercado esperaba 0.44% antes de conocerse la primera quincena, entonces quedó por debajo de lo esperado. Y lo que sería usual para este mes de octubre, en este promedio del 2000 al 2019, sería 0.52%. Entonces el resultado quedó por debajo de lo esperado, por debajo de lo que sería usual, y por eso podríamos calificarlo como un buen resultado. Si vemos la parte subyacente de la inflación, que es la que excluye los componentes más volátiles, el resultado fue ligeramente por arriba de lo que se estaba esperando, 0.29% contra 0.27% en la última encuesta, antes de conocerse la primera quincena, y lo usual para este mes debería ser un 0.26%, entonces ligeramente arriba de lo esperado. Lo que sí salió bastante mal fue la inflación del componente de servicios dentro de la parte subyacente, como pueden ver en esta gráfica. Aquí no hay pronóstico de los analistas. El observado fue 0.39% y lo usual para este mes de octubre debería ser algo así como 0.23%, entonces quedó bastante por arriba. Si vemos las tasas anuales, la inflación general bajó un poquito a 3.57%. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la inflación subyacente se mantuvo en 4.28% y está por arriba del nivel que sería, digamos, aceptable para Banco de México. Hay que recordar que la meta de inflación es 3%,
más o menos un punto de variabilidad, es decir, el techo aquí sería 4% y la subyacente es la que mejor nos muestra la tendencia de mediano plazo que se está observando en la inflación. Si vemos al interior de la parte subyacente, los servicios quedaron en 4.44% y las mercancías en 4.12%. En ambos casos están por arriba de este nivel del 4%. Entonces la inflación, pues hasta el momento se ha portado más o menos bien, pero no todo lo bien que se requiere para pensar que ya está bajo control y vienen meses complicados de inflación. Hay que recordar que para noviembre ya se autorizaron en la Ciudad de México aumento a tarifas del transporte público. Esto va a pegar en noviembre y vamos a ver cómo viene en diciembre y enero, que podrían presentar sorpresas al alza, diría, por cómo se están dando las cosas, sobre todo en el entorno global. También en la semana tuvimos cifras de la industria automotriz que en general fueron malas, como vamos a ver primero en esta gráfica de la producción, ya que se produjeron 367.9 miles de unidades en el mes de octubre. Esto es por debajo de los 2 meses de octubre de los 2 últimos años. Entonces fue un mal resultado para la producción. Las exportaciones también presentaron un mal resultado, 314.2 miles de unidades, por debajo de lo que se observó en los 2 años previos en el mes de octubre. Entonces estos indicadores pues no salieron bien. Las ventas internas, esas diríamos que fue un buen resultado, ya que al ser 129.1 miles de unidades las que se vendieron, pues quedan por arriba de los meses de octubre de años anteriores. De hecho es un buen resultado, el tercero más alto en lo que va del año, y vienen los 2 meses de mayores ventas al interior. Entonces contrastes en la industria automotriz. También en la semana salieron los resultados del indicador IMEF, que pueden ver aquí en esta gráfica, y que se caracterizó diciendo que se modera la contracción que se había observado en los meses anteriores. La parte manufacturera todavía está debajo de los 50 puntos, es decir, está en contracción. La parte no manufacturera, los servicios, quedaron ligeramente arriba de los 50 puntos, que es el umbral que marca la diferencia entre la contracción y la expansión. En este caso sería de expansión, pero pues vamos a ver si se mantiene en los siguientes meses este indicador por arriba de los 50 puntos. Por lo pronto diría que es una señal alentadora del mes de octubre. También en la semana Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado, que pueden ver en este cuadro resumen. El pronóstico de crecimiento se recortó ligeramente respecto al observado en septiembre, de 0.53% para este año, el 2025, a 0.50%. Es probable que aquí ya algunos analistas hayan actualizado su pronóstico con las cifras del PIB del tercer trimestre, que fueron de una contracción de 0.3% y por eso la baja. Para el año que viene hay una revisión pues marginal, se mantiene casi igual, 1.32%, y para el 2027 el crecimiento esperado es de 1.77%, se esperaba un 80%, ligera reducción. Hay que notar que en todos estos casos, al estar por debajo del 2%, que es más o menos lo que se considera puede ser el crecimiento potencial, pues es un crecimiento debajo del potencial, subpar, diríamos un mal resultado de crecimiento, un entorno pues complicado para la economía. Si vemos también los resultados de inflación, cambiaron muy poquito, se bajó la inflación esperada para este año a 3.80%, pero para el año que viene subió a 3.84%. Aquí seguramente empezaremos a ver algunas revisiones por algunos de los temas que estamos viendo recientemente, como pueden ser los aranceles y los impuestos que vienen a las bebidas calóricas y a otros productos a partir del mes de enero. La inflación subyacente se redujo ligeramente de 4.20 a 4.16% para este año, y para el año que viene se redujo de una forma un poquito más importante, de 3.84 a 3.75%. Por otro lado, el tipo de cambio se redujo también poquito, de 19.08 para el cierre de este año en la encuesta anterior a 18.87. Para el 2026 se estaría esperando que termine el año en 19.34 pesos por dólar. Y la tasa de fondeo, que es quizá donde hay un cambio importante,
se redujo de 7.14 a 7.06%. Hoy día parece más claro que Banco de México va a volver a bajar la tasa en la última decisión de política monetaria de este año, y el año que viene habría un par de recortes más hasta un nivel de 6.50%. Los pronósticos de crecimiento en el número de asegurados en el IMSS mejoraron marginalmente para este año a 257,000, pero para el año que viene se recortaron de 341,000 a 327,000. Entonces seguimos viendo pues un panorama económico bastante complicado desde el punto de vista de estos indicadores macroeconómicos. En Estados Unidos pues sigue el cierre parcial de operaciones del gobierno, entonces no se están produciendo indicadores. El indicador que se produjo en la semana lo produce una empresa privada y es de la cantidad de despidos que se observaron en octubre de este año, que fueron 153,074. Es la mayor baja o la mayor cantidad de despidos que se ha observado en los últimos 20 años. Esto de acuerdo a un reporte del Challenger Gray and Christmas Incorporated, esta empresa que produce el reporte. Y según lo que refieren las empresas, las razones por las cuales se están realizando estos recortes tienen que ver con la adopción de la inteligencia artificial, también con un menor gasto del consumidor y gasto de las corporaciones, y un aumento en los costos que están de alguna forma llevando a que se aprieten el cinturón, que se congelen las contrataciones y las empresas cuiden más los centavos, de acuerdo a lo que comenta este reporte. Entonces, pues cifras que llamaron la atención. No va bien por lo visto el mercado laboral. No se publicó el reporte de empleo, que queda pendiente. Ya tenemos 2 meses en los que no se ha publicado y ya veremos cuando se publiquen pues cómo estaban las cifras. Por otro lado, los mercados en la semana pues tuvieron una mala semana, como ven aquí en nuestro promedio de 10 índices accionarios que perdieron 1.1% en la semana, prevalecieron en lo general las bajas, y nuestra bolsa mexicana de valores, a contrapelo del resto de los mercados, ganó 1%, como pueden ver, terminando en los 63,402 puntos. Nuestro tipo de cambio, que se había venido presionando y que tocó en algún momento de la semana 18.69 pesos por dólar, pues en los últimos 4 días empezó a descender y terminó en 18.45 pesos por dólar. Para la semana que inicia, pues vamos a tener relativamente poca información en México. El martes vamos a tener la producción industrial del mes de septiembre. Este va a ser el indicador más relevante, a ver cómo vienen las cosas en la parte industrial. El viernes saldrá el indicador oportuno del consumo privado del mes de octubre, que hay que recordar es esta estimación que hace el INEGI, tratando de anticipar un par de meses el resultado del consumo privado. No hay una fecha fija, pero es probable que esta semana se publiquen los asegurados en el IMSS y vamos a ver cómo vienen y cómo está cambiando, sobre todo el número de patrones afiliados. Creo que es el dato más relevante a ver ahorita. Y en Estados Unidos deberían publicarse la inflación al consumidor y las ventas minoristas del mes de octubre, pero pues no hay acuerdo todavía, el gobierno sigue cerrado, entonces mientras el gobierno siga en este cierre parcial de actividades, pues no tendremos indicadores económicos. Y con esto concluimos este programa número 348 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.